Queridos hermanos y hermanas en la fe, al abordar la relación entre la Iglesia y los derechos humanos, debemos acordar las enseñanzas del Evangelio, que nos llaman a ser luz y sal del mundo. Mateo 5, del 3 al 16. La Iglesia desde su inicio ha tenido un papel central en la defensa de la dignidad humana, basada en el principio bíblico de que todos somos creadores a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, 27. Sin embargo, la historia nos muestra que en ciertos momentos la Iglesia ha resistido las ideas emergentes como los derechos del hombre propuestas por la Ilustración, viéndolas como una amenaza a su autoridad moral y doctrinal. Fue durante la ponificación de Juan 23 cuando la Iglesia comenzó a abrazar más plenamente los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El derecho más respaldado por la Iglesia es el derecho a la vida, y no solo está respaldado por la Iglesia, sino también por la Convención de los Derechos del Niño, Ley 33 y 28 de mayo de 1998, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Ley 15 del 28 de octubre de 1976, y por el Pacto Internacional de los Derechos Sociales y Culturales. No obstante, el texto de José Castillo señala una paradoja que debemos enfrentar con humildad y reflexión. Aunque la Iglesia predica estos derechos, no siempre lo han puesto en práctica dentro de su propia estructura. El Vaticano como Estado no ha suscrito varios pactos internacionales sobre derechos humanos, lo que puede parecer una contradicción para quienes buscan coherencia entre la doctrina de la Iglesia y sus acciones. Su enfoque se basa en una interpretación tradicional de la moralidad. Se enfatiza en el papel de la mujer dentro de la familia y rechaza prácticas como el uso de anticonceptivos, el aborto y la educación sexual basada en métodos modernos de prevención de enfermedades como el VIH y el SIDA. Este dilema surge porque el Papa no es solo un líder espiritual, sino también un jefe de Estado, lo que complica la relación entre la enseñanza moral de la Iglesia y los intereses políticos del Vaticano. Como cristianos, estamos llamados a ser testigos del reino de Dios, un reino de paz, justicia y verdad. Romanos 14:17. Este llamado nos impulsa a trabajar incansablemente por los derechos y la dignidad del ser humano, sabiendo que somos imperfectos, estamos en camino hacia la plenitud del reino que Cristo nos prometió. La Iglesia Católica, a través de la Santa Sede, posee una influencia significativa en el ámbito internacional, particularmente en las Naciones Unidas, donde mantiene el estatus de Estado observador, permanente, no miembro. Esta posición le otorga privilegios diplomáticos sin las responsabilidades que acompañan a los estados soberanos tradicionales. Sin embargo, su capacidad para establecer relaciones diplomáticas y su participación en tratados internacionales le han permitido mantener su estatus influyendo en decisiones políticas y decisiones que afectan a millones de personas, tanto católicos como no católicos. El Estado panameño ha aprobado 7 de los 8 principales tratados de derechos de las Naciones Unidas, la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención contra la Tortura. en la Constitución, el derecho humano a la educación responde que los menores de edad deben tener una educación gratuita en todas sus sesiones primarias, pero esto no se cumple en nuestro mismo de Panamá por los grupos de bajos recursos, etc. Entrando en uno de los derechos más controversiales es la libertad de decisión, el cual es un derecho respaldado por las leyes, pero no aceptado por la Iglesia. Porque dentro de esta ley se estipula la decisión de género y también el aborto, cosas que no son permitidas en la moral de la Iglesia Católica. ¿Hasta dónde vamos a llegar como sociedad? Dime tú, ¿crees que esto está correcto o estamos dañando a nuestras generaciones futuras? En resumen, la influencia de la Santa Sede en la ONU, aunque legítima desde su perspectiva religiosa, levanta preocupaciones sobre la separación entre la Iglesia y el Estado, y el impacto
de los derechos humanos, especialmente en lo que concierne a las mujeres y la salud reproductiva. Hakuna Matata. La mamá de José Castillo señala una parábola Y de repente, el man se subió aquí y... Hablando de noche y de día, tú me hiciste brujería. Ay, ay, dale chandai, tu pasito. Católica, a través de la Santa Sede, Mira, la policía no está viendo, no está viendo. permanente, no miembro,